Gracias, muchas gracias Carmen, y también saludar una vez más a todos los que se han ido integrando en esta hermosa reunión, donde desde el inicio hasta el fin de esta reunión, como cada día, vamos creciendo en profundas convicciones y obedeciendo a Dios, ojalá en todo. Quiero decir que hoy más que nunca debemos dar testimonio a un mundo que está en angustia, en desesperación, pero también a una sociedad que espera un cambio de paradigmas, un cambio, ¿no es cierto?, en áreas específicas. Y a veces también nos encontramos en diálogos con la hermandad, en que la hermandad también anhela cambios. Y de verdad que he analizado durante este mes varios temas en relación a lo que es convicción. Y ya he estado compartiendo con algunos ministerios sobre el tema de convicción. Y llegar a entender que si Cristo es nuestra profunda convicción de que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y yo sigo diciendo que ahí se provocan los mejores cambios para la humanidad y también los mejores cambios para el cristiano y los mejores cambios para la iglesia y los mejores cambios para todo, porque Cristo es suficiente para todos. Entonces ya usted está entendiendo que Cristo debe ser predicado a tiempo y fuera de tiempo, pero también, como hemos reafirmado más de alguna vez, nuestra vida debe ser el testimonio vivo de Jesucristo. En otras palabras, la humanidad, todo el mover que se pretende, debe ver a una iglesia victoriosa, triunfante, llena del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, una iglesia que vive a Cristo, y la gente quede impactado por el testimonio de la iglesia. Entonces quiero que busquen en su Biblia, en Hechos capítulo 4, verso 19 al 22. Insisto, he estado compartiendo algunos puntos en relación a este tema. Hoy día quiero compartir otros puntos que son similares. Y encontramos aquí la vida de tres hombres, más lo que señala en un pueblo que alaba a Dios. Pero aquí yo quiero resaltar tres hombres que logro entender que hubo un cambio en el momento en que Cristo salió al encuentro y en que Dios también comienza a actuar y comienza a hacer algo glorioso en la vida de los tres. Y dice la escritura, usted va a anotar los tres, yo lo voy a resaltar también. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Aquí están los primeros dos personajes, Pedro y Juan, apóstoles, discípulos, siervos de Dios Altísimo. Y nosotros podemos decirle también nuestros hermanos de antaño, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ahí está el texto base para toda esta serie de reflexiones hablando sobre la convicción. Subráyelo, por favor, pero más que subrayarlo o anotarlo en un cuaderno, que esto se anote en nuestro corazón para que desde nuestro corazón, el motor de todo nuestro ser, de todas las emociones y voluntad, podamos nosotros tomar este pasaje como un accionar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es para mí profunda convicción. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Y por qué el pueblo estaba glorificando a Dios por lo que se había hecho? Porque hubo un cambio.
hubo un cambio radical para este tercer personaje, que aquí curiosamente lo menciona de esta manera solamente, ya que el hombre que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y aquí en el versículo 22 lo resalta como un hombre. Y la pregunta es, ¿quién es ese hombre que tiene más de 40 años y Dios hizo un gran milagro para su vida? Estaremos reflexionando sobre lo mismo. Bueno, tengamos otro tiempo de oración, iglesia amada. Padre, gracias por este hermoso tiempo que nos permite de estar en torno a tu palabra. Revela lo que tú tienes para nuestra vida, reconocer la salvación en Cristo, pero también en este tiempo reconocer el señorío de Cristo a nuestras vidas. Tu perfecta voluntad, oh Dios, para que como iglesia avancemos, no nos estanquemos y menos retrocedamos, sino que el cambio pueda venir de un mover glorioso que la iglesia realmente está experimentando, no solamente en un episodio, sino toda la vida rendida a los pies de ti. Y realmente Dios consagrándonos, santificándonos, y que no haya nada que impida que tu gloria se manifieste en nosotros, en la iglesia en general, como también en esta sociedad que a gritos está pidiendo ayuda. Pedimos bendición, que tu Espíritu Santo nos dirija. Confirma esta tu palabra en nuestros corazones. Todo lo pido, lo agradezco, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y todos decimos amén. Cuando hablamos de convicción, de verdad que he llegado a decir que es un tremendo llamado que Dios nos hace para examinar todo nuestro ser. Y cuando digo examinar todo nuestro ser, iglesia amada, es todo. Nuestra vida, lo que hay en el corazón, en la mente, cuáles son nuestras actitudes, qué palabras salen de nuestra boca, llegar a analizar cómo estamos viviendo el entorno familiar y también llegar a analizar rápidamente cómo estamos viviendo el entorno de ser iglesia y cómo llegar a analizar también en profundas convicciones cómo está mi vida impactando a aquellos que todavía no son iglesia, que son parte de una sociedad que piden urgentemente que algo suceda en sus vidas. Hemos estado cada semana y probablemente cada día compartiendo con personas y muchas veces la vivencia de esas personas, ya como entramos en una tradición o en una forma, entre comillas, normal, a veces ni siquiera nos llama la atención cómo está la condición de alguna persona. Esta semana fuimos a la feria con mi esposa y había una persona que estaba ofreciendo sus productos y lo hacía como si estuviera predicando de sus productos, con un tono muy particular y llamaba a las personas que estaban en la feria que vengan a comprar sus productos. Y nosotros fuimos. Y, y yo le hice una pregunta. ¿Cómo está usted? Bien, bien, caserito, bien, muy bien. ¿Sabe? Le dije, me llama la atención su voz, tiene voz de predicador. Y nunca imaginé lo que él me dijo. Con la ayuda de Dios, en algún momento seré el gran predicador. Y lo tomé como una palabra directa de convicción. En otras palabras, me dice, si Dios quiere, pronto comenzaré a predicar. Porque un hombre que entrega sus productos con tal grado de convicción y tal grado, ¿no es cierto?, de gracia para poder compartir con otros, ya logro entender que en la misma convicción como presenta sus productos,
también es la misma convicción que luego entendí que él servía a Dios y se estaba preparando para poder predicar donde Dios le permita predicar. Mire, yo creo que hay mucha gente que Dios está haciendo un trabajo hermoso, pues, llamémoslo silencioso. Hay una preparación, hay una búsqueda, hay una consagración, y en todo eso, en el ser del cristiano, se van despertando profundas convicciones de fe, de un credo, de creerle a Dios en que así como Dios nos llamó y como Dios también nos está preparando, Dios nos va a seguir usando poderosamente. Yo lo creo, yo también entiendo que usted lo cree. Pero también, ¿no es cierto?, hay un segmento que se relajó. Hay un segmento de la iglesia y de la sociedad que sus convicciones están en cosas que no corresponden a la luz de la Escritura. El señorío de Cristo aún no ha llegado a sus vidas. Entonces voy a otra parte de conversar con personas en la semana de que defienden sus ideales y lo defienden con tanta convicción que a mí me gustaría que, y se lo he dicho también, que con esa convicción que defienden sus ideales, sus prácticas, que sabemos que son pecaminosas y no están de acuerdo al concierto de Dios, les he dicho, me gustaría que ustedes de esa misma manera conozcan a Cristo y defiendan la fe, una buena apologética, una buena defensa de la fe. Ustedes serían realmente tremendos siervos de Dios. Y llego a decir, pastor, a escuchar, pastor, usted con su convicción, nosotros con nuestras convicciones. ¿Cómo impactar en una sociedad que está revuelta? Y cómo ordenar muchas veces el pensamiento y la praxis, la práctica del cristiano que, insisto, con mucho respeto lo digo, creo que a veces también en términos de convicciones parece que estamos revueltos, porque un día creemos con profunda fe y un día parece que ni siquiera tenemos ni el primer suspiro de fe, y en vez de declarar por la palabra un día de victoria, terminamos dando esa oración de casi un suspiro, bueno, Señor, si tú te acuerdas de mí, ayúdame por favor este día. Y así comienza el día. Ojalá que me vaya bien. Y hasta de repente como cristianos nuestra desesperación, bueno Dios, por último, hasta que la suerte nos acompañe nomás. O sea, de verdad que uno, si comenzamos a hacer un análisis muy personal, yo invitaría, como Dios nos ha invitado a todos y nos está invitando a todos, a que hagamos cada día un análisis muy gráfico y muy sincero de cómo está nuestra vida ante la presencia de Dios. A veces el primer problema nos derrumba. A veces la primera adversidad ya nos roba todo el gozo y ya hay que comenzar como a reconstruir la vida del cristiano. Y esta es como la labor del consejero, que el consejero cristiano, que no solamente es el pastor, que no solamente puede ser un diácono, sino que todo hombre y toda mujer que goza del respaldo de Dios y el respeto de las personas, se constituyen en un consejero. Aconsejemos palabra, compartamos vivencia a la luz de la escritura, compartamos experiencias a la luz de una estrecha comunión con Dios, no de lo que pasó 20 años atrás, sino lo que pasó hoy, porque ya el hoy se nos va. Y luego mañana comparta lo que Dios dio el mañana, si Dios nos permite vivir el mañana. Y por último, de repente yo siempre digo, traten de hablar de la experiencia que ha tenido la última semana, pero así como Dios se glorificó 20 años atrás, debería haberse glorificado en la semana que terminamos, y así también Dios se va a glorificar esta semana. Pero el primer problema que enfrentamos parece que trae toda una revolución en nuestro corazón, en nuestra mente, que en vez de avanzar nos estanca. Y en vez de avanzar comenzamos a retroceder. Y ahí comienzan las expresiones, pastor, usted me habría escuchado predicar de años atrás, yo que sí que predicaba con autoridad, con respaldo, y he tenido que decir tantas veces, y bueno, ¿y qué pasó? No, es que Dios se olvidó de mí,
es que Dios permitió que pase esto, me desanimé y al final toda la culpa la tiene Dios. O mire, es que yo pensé que me iban a ayudar en esto otro y nadie me ayudó. A ver, ¿nadie lo ayudó o usted no quiso buscar ayuda de nadie? Y ahí uno comienza a argumentar el diálogo y todo el tema. ¿Qué digo con esto? Que siempre, como iglesia, tú y yo, vamos a tener que aconsejar, dialogar, orientar y ojalá sean con profundas convicciones, no extraídas de un libro de consejería, sino que se puedan extraer de la misma palabra de Dios, que para mí sigue siendo verdad. La palabra de Dios es verdad, Dios es real, y si queremos aconsejar, surge de la experiencia que hemos tenido con Dios a través de la misma confirmación de la palabra de Dios. Tenemos tres personajes que tuvieron problemas: Pedro, Juan, y aquí dice, ¿no es cierto?, el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad, que tenía más de 40 años. Tres personas con problemas. Ahora, ya hablamos de un Pedro y un Juan que pasaron por el crisol, que pasaron, ¿no es cierto?, toda crisis de momentos de gloria y momentos donde no había nada, pero fueron instruidos a los pies del Maestro, fueron llamados por Jesús. Jesús los llamó, los preparó, y ya si uno analiza la vida de Pedro y de Juan, en uno fue más fácil, en otro fue casi todo un desafío. ¿Y cuántos Pedros y cuántos Juan habemos en la iglesia? A veces, ¿no es cierto?, ese Pedro que en su temperamento, entonces actúa y dice, y como decimos nosotros, quedan todos los árboles cortados y no queda nadie en pie. Ahí actuó nomás el Pedro que llevamos por dentro. Y en otros casos, el Juan amoroso y, ¿no es cierto?, contemplativo y siempre dispuesto a dar una ayuda. Bueno, hay tantos Juanes en la Biblia. Pero todos, estos dos y todos tenemos que pasar por esa escuela de llegar a decir, bueno, antes me costaba, ahora ya me cuesta un poco menos y las convicciones mías van creciendo con la ayuda de Dios y con la experiencia que podemos tener cada día en la presencia de nuestro Dios. Ahora, insisto, Pedro y Juan sabían lo que era enfrentar situaciones, lo vivieron y fueron también eh, causa de escuchar mensajes proféticos que nuestro mismo Señor Jesucristo les anunció en términos de lo que iba a ser la complicación de llevar el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y luego vemos que ya comienza un grado de persecución en la iglesia y ese grado de persecución viene a preparar hasta el día de hoy a la iglesia para, ¿no es cierto?, enmarcarnos, ojalá, en convicciones profundas de seguir creyendo a Dios en tiempos de paz, como también en tiempos de adversidad. Ahora, este tercer personaje, ¿quién es? Es el cojo que la Biblia refiere que fue cojo desde su nacimiento. No sabemos su nombre, solamente un hombre que se ganaba en el templo La Hermosa, donde Pedro y Juan subían a orar y él pedía limosna. Ahora, más de 40 años, el pueblo le conoció cojo, postrado. Y si aquí en el texto habla de que el pueblo alababa, glorificaba a Dios, mire, yo veo que el pueblo alababa a Dios y reconocía que Dios hizo el milagro y realmente la sorpresa fue de que a la luz de nuestra misma expresión, o sea, fue el milagro de una persona que efectivamente enferma desde que nació.
y lamentablemente su enfermedad impedía que él pueda caminar, desarrollarse, reincorporarse, trabajar, etc. Entonces el pueblo sabía qué es lo que era la persona, en qué estado estaba, y ahora verle que él se reincorporó, sus tobillos fueron firmes, su cuerpo, sus piernas, ¿no es cierto?, se estabilizaron y pudo alabar y glorificar a Dios por ese milagro también, una experiencia. Ahora, las experiencias que parten de la lectura de la palabra, de una búsqueda de Dios, de una revelación de Dios, que nos lleva, ¿no es cierto?, a creer a Dios, que si Dios, por ejemplo, sanó ayer, puede sanar hoy día y Dios también puede sanar mañana. Ahora, yo aquí aplico, por favor, iglesia amada, que la sanidad para mí es integral, que parte, ¿no es cierto?, desde una sanidad interior. Todo nuestro ser interior, lo espiritual, lo emocional, todo es ordenado por Dios y ahí se provoca un milagro, una sanidad. En cuanto de nosotros así fue, así ha sido y así seguirá siendo. Y luego esa sanidad física que parte, ¿no es cierto?, de creerle a Dios, que como Dios levantó al paralítico, nos levantará a nosotros, que a veces pudiendo andar, nos consideramos como si estuviéramos paralíticos en la fe. Pareciera que tenemos tantas barreras y tantas montañas que no podemos avanzar y obviamente tenemos que caer sobre nuestras rodillas y pedirle a Dios que reafirme, por favor, reafirme, perdone y nos dé la capacidad de ejercer fe. Esto no va a acabar, iglesia amada, todavía. Nos quedan días por vivir hasta que el día que Cristo venga por su iglesia y se provoque el rapto. Yo sigo creyendo en el rapto, lo he dicho más de alguna vez y lo voy a seguir diciendo y predicando en cuanto tenga oportunidad, el rapto, el rapto. Hace algunos días atrás tuve el privilegio de enseñar a una materia a 9 países y logramos tener aproximadamente 60 alumnos de 9 países. Después de terminar, algunos pastores me hicieron preguntas. Pastor, ¿qué pasaría si a usted lo invita a un país y al invitarlo le dicen que usted no predique del infierno, no predique del rapto, no predique mucho del pecado, porque el pecado de repente al hablar mucho del pecado como que molesta, la gente se siente incómoda? Entonces, le respondí de esta forma. He tenido por lo menos unas 4 invitaciones de esa forma, de esa manera. Y a los 4 les he dicho, primero, ¿qué quieren que les predique? Y muchos dicen, bueno, háblenos del amor de Dios, háblenos, ¿no es cierto?, de temas muy suaves, muy hermosos. Y yo les he dicho a los 4 o los 5, mire, se equivocaron de predicador. Yo predico lo que dice la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis. Obviamente lo quiero predicar con respeto, tampoco voy a llegar allá hablando del infierno y toda la temática hacia el infierno. Pero hay temas que no se pueden dejar de predicar, porque son la base del fundamento del cristianismo, de la fe. Y cuando uno llega a hablar de convicciones, uno tiene que entender que de esas bases, de esos fundamentos de fe, es lo que va construyendo, ¿no es cierto?, nuestra vida para llegar a ser el hombre y la mujer que Dios quiere que seamos en el entorno donde Él nos tiene, porque algunos serán pastores, otros serán misioneros, otros serán maestros, otros serán, ¿no es cierto?, líderes de la iglesia. Aún, con mucho respeto lo digo, creo que el mismo ministerio de la portería, insisto, para mí sigue siendo un tremendo ministerio, de que Dios levanta hombres con gracia para recibir a las personas y para despedir a las personas que vayan con bien al hogar cuando las iglesias tienen cultos presenciales. Pronto llegaremos a esos cultos presenciales con la ayuda de Dios y daremos los pasos que son propios para la misma reactivación de los cultos presenciales. Sigamos orando para que Dios siga teniendo misericordia y pronto lleguemos.
Entonces, llegar a entender, ¿no es cierto?, que el hombre y la mujer donde esté, sea el músico, sea el portero, sea el líder de alabanza, sea el líder de discipulado, donde estemos, Dios nos va capacitando y haciéndonos entender que en el tiempo de bonanza, Dios con nosotros, y en el tiempo de prueba, doblemente Dios con nosotros. ¿Usted lo cree, iglesia amada? Yo lo creo profundamente. El nombre de Dios siempre en, en victoria, Dios en victoria para que nosotros vivamos profundas victorias. Ahora, aquí encontramos un tremendo episodio que fue la sanidad de este hombre, pero también fue el motivo de que muchos se pongan incómodos, llamen a Pedro y a Juan y se les prohíba hablar de Jesucristo Nazareno. Y aquí hay una primera expresión de que el ministerio va a ser probado, que el cristianismo va a ser resistido, que el cristianismo, ¿no es cierto?, no será fácil de llevar a los pueblos y a las naciones. Ya se había promulgado toda la preparación, ahora el dictamen de Jesucristo es, ahora ustedes siguen. Ahora la responsabilidad está en ustedes, la iglesia. Y los ángeles quisieron predicar, no, los hombres llamados por Dios, hombres y mujeres a santidad, son los que están, ¿no es cierto?, predicando o serán los que han de predicar. Se ha entregado esta honrosa responsabilidad a nosotros, la iglesia, para que hablemos de Cristo. Pero el cristianismo va a ser resistido. El cristianismo va a ser resistido. Y a veces el cristianismo, desde los mismos cristianos, escuche bien, va a ser resistido. Porque ya tenemos muchos cristianos que están dando señal de hacer cosas en toda esta ola social, política, ¿no es cierto?, religiosa, como que de repente vemos a los mismos cristianos que, insisto, están en un tremendo torbellino, no saben qué hacer. Y yo solamente quiero decir a la luz de la palabra, sigamos creyendo en Dios, no transemos, sigamos el camino que Cristo nos trazó, volvamos a la senda antigua, sigamos creyendo en la gracia que nos sostiene, en el poder que nos sostiene y nos respalda, sigamos creyendo en Dios. Dios está aquí, Dios llena nuestra vida, Dios nos rodea, Dios realmente quiere hacer grandes cosas en medio de nosotros. Y surgen estas palabras de convicción. ¿Ah? Juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahora, esto por favor en su sana interpretación, porque he visto a lo que ya he mencionado, muchos cristianos que después comienzan a confrontar a líderes que anhelamos hacer lo correcto delante de Dios y terminan diciendo, pastor, mire, muy bien su consejo, muy bien todo, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, una muy mala interpretación, porque este pasaje tiene una interpretación, es que si es que a nosotros nos prohíben hablar de Cristo, entonces no estamos demandados por Dios a obedecer a aquel que nos dice no prediquemos, que fue la situación. Pero, pero si Pedro y Juan, ¿no es cierto?, hubieran escuchado un consejo, creo que firmemente Pedro y Juan hubieran dicho, acepto ese consejo porque yo sé que es de Dios y voy a enmendar mi camino. Entonces, con esto digo que muchas personas, sabiendo que su camino y su accionar no es bueno, y uno les dice, por último, miren, vuelvan a Cristo, salgan de su pecado, no sigan eso porque eso es pecado. Por ejemplo, en un momento me dicen a mí, mis queridos, yo quiero hablarles con amor. Y de verdad que el sexo es para el matrimonio. Antes del matrimonio es fornicación y fuera del matrimonio es adulterio. Y por favor, frenen, consagren su vida, lleguen al matrimonio haciendo las cosas correctas. Y sale esta misma expresión, pastor, gracias por su consejo, pero es necesario obedecer a Dios y antes que a los hombres. Entonces le digo, bueno, ¿ustedes creen que Dios le va a decir
que ustedes sigan fornicando? Iglesia, escúchenme bien. La fornicación, a la luz de la Escritura, se habla por un desorden sexual. Pero la fornicación también se habla a la luz de la Escritura por un desorden de interpretación bíblica. Y estamos adulterando, fornicando lo que es el verdadero sentido de la Escritura. Y entonces el llamado que Dios nos hace es que si nosotros queremos vivir en convicción, no adulteremos la Biblia, no la cambiemos, no la interpretemos de acuerdo a lo que nosotros creemos, sino a lo que Dios quiere que nosotros vivamos a la luz del escrito y lo que Dios quiere que nosotros anunciemos a la luz del escrito. Entonces aquí, obviamente, Pedro y Juan dice, es necesario obedecer a Dios, porque Dios nos ha mandado y nos ha entregado una misión, llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y a eso nosotros no vamos a transar. Entonces la iglesia no está llamada a transar. Estamos llamados a predicar, a predicar, a predicar. Y si nos queda tiempo, sigamos predicando. Redimamos el tiempo. Los tiempos son peligrosos. Los tiempos son adversos. Iglesia, sigamos predicando, sigamos anunciando. Y como ya lo dije en este sermón, testifiquemos y prediquemos con nuestro testimonio nuestra vida. ¿Nos podremos equivocar? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Claro que sí, todos. Pero levantémonos y sigamos bajo la gracia y la misericordia de Dios en esta vida de pureza, de santidad, de consagración. Cito el lema que hemos tenido este año, en pos de la santidad. Para mí tiene mucha relación en pos de las profundas convicciones que podamos tener, pero también obedecer y vivir con la ayuda de nuestro Dios. Entonces, hice un análisis aquí también. ¿Qué pasó con el paralítico? No entendemos, no tenemos más información, pero un hombre sanado de tal manera, entonces yo creo que no cabe duda que él siguió alabando y glorificando a Dios por el resto de sus días. Pero también ha sucedido que hay personas que han llegado a los templos, se provoca el milagro, se provoca la sanidad y resulta que no los vemos nunca más. Y de los cuales me he encontrado en algún momento diciéndole, ¿y qué pasó? No, pastor, si yo fui nomás para que oren por mí, gracias a Dios, Dios me sanó, pero no, yo servirle a Dios, difícil, pastor, difícil. Usted conociera mi vida y todo el tema. Entonces ahí nuevamente llega todo lo que es una retroalimentación diciendo, hermano, vuelva, amigo, vuelva, sirva a Dios, no sea, ¿no es cierto?, una persona ingrata, glorifique a Dios con todo. Pero también tengo que confesar que de repente me dan ganas de decirle a las personas, claro, buscaron a Dios por los panes y los peces, que son los dichos muy comunes o muy populares en nuestro lenguaje. Buscaron a Dios por la sanidad, Dios tuvo misericordia y se fueron. Pero esto no es accidental. Aún la misma palabra nos enseña que de 10 leprosos sanados por gracia y misericordia de Dios, solamente uno volvió a dar gracias por ese milagro y los 9 se fueron. Y creo que en todas esas enseñanzas de Jesucristo nos grafican claramente el escenario que estamos viviendo hoy día, donde hombres y mujeres viven con profundas convicciones y hombres y mujeres viven, ¿no es cierto?, a sus convicciones y su vivencia de acuerdo a lo que ellos tienen y quieren nomás. Primero, convicciones en Dios, profundas convicciones, y hombres y mujeres que viven de acuerdo a sus convicciones individuales bajo la información que han podido alcanzar, ¿no es cierto?, en su vida. Ahora, llegamos a este tiempo de prueba, de dificultad. Y la gran pregunta que quiero decir a la altura de este sermón, ¿qué haríamos nosotros si se nos prohíbe vivir la fe? ¿Seguiríamos predicando y anunciando a pesar de lo que ha de venir si es persecución? Algunos estudiosos del comportamiento de las sociedades, algunos
estudiosos de cómo va evolucionando la conducta del ser humano, así lo han planteado, dicen que entramos a un siglo XXI, donde en este siglo XXI se va a olvidar todo lo que es de Dios. La Biblia va a desaparecer, las iglesias van a desaparecer. Y fíjese que este tema como que ha resurgido en estos últimos meses. Entonces hay temor de muchos sectores de qué va a pasar en Chile y en el mundo con el cambio de paradigmas, el cambio, ¿no es cierto?, de pensamientos y de conductas del ser humano, los cambios y conductas políticas y sociales. La gran pregunta es qué va a pasar con la iglesia. Pero me he dado cuenta que de tiempo en tiempo sale lo mismo. Pasó hace algunos años atrás, muchos años atrás, pasaron los mismos temores. La iglesia siguió adelante, la iglesia permaneció. Y así también lo vemos en el libro de los Hechos, que a pesar de toda la resistencia, la iglesia avanzó. Y la iglesia avanzó y la iglesia avanzó. La gran pregunta, ¿por qué la iglesia avanzó? Porque Dios está con nosotros. Porque Dios nos da ese respaldo, porque Dios nos protege. Ahora estamos nuevamente frente a un nuevo escenario. ¿Qué va a pasar con todo lo que está sucediendo en el mundo? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Ahora, la Biblia nos sigue enseñando que la iglesia va hacia un propósito eterno. No nos olvidemos que somos peregrinos. ¿Ha de venir la tribulación? Sí. Y luego ha de venir la gran tribulación también. Bueno, aquí yo creo que la iglesia no ha de pasar la gran tribulación. Lo digo con una profunda convicción. Yo creo que cuando se levante el anticristo y diga paz y seguridad a las naciones, yo creo que ya es una señal gráfica de que Cristo viene por su iglesia y nos vamos con el Señor. Y comenzaremos a vivir todos los escenarios gloriosos de la eternidad. ¿Ah? Todos los escenarios lindos que vamos a vivir en la eternidad para llegar definitivamente a la eternidad final. Entonces, llegar a decir que Dios protege a la iglesia, amén. Y llegar a decir que aunque todo esto se complique, Dios seguirá protegiendo a la iglesia, amén. Y llegar a decir que aunque hayan grandes luchas, Dios seguirá protegiendo a la iglesia, amén. Mi gran pregunta en términos de conclusión y de análisis y de diálogo es si la iglesia se está dejando proteger por Dios. Si estamos creciendo en la fe o estamos creciendo en el lamento. Si estamos creciendo en la comunión con Dios o hemos roto nuestra comunión con Dios. Si estamos realmente anhelando ser iglesia unida o ya nos descolgamos de la iglesia. Ahora, argumento cosas importantes o columnas importantes de las convicciones. La oración. La iglesia no está orando. Ahora generalizo. Usted me dirá, pastor, yo estoy orando, sí, pero hay muchos que no están orando. La base de la columna de la fe, la lectura de la palabra. ¿Está usted meditando en la Biblia cada día? No, pastor, si yo la leo, no, yo estoy diciendo, está meditando en ella. Porque si está meditando, la va a cumplir, la va a obedecer. Ya sea en el tema de los diezmos, ya sea en el tema de la santidad, ya sea, ¿no es cierto?, en el tema de cuidar el matrimonio, de vivir, ¿no es cierto?, una vida gozosa, porque el cristiano es gozoso, pero donde estamos, ese gozo refleja la santidad de Dios. Entonces, ¿estamos realmente nosotros viviendo lo que realmente Dios quiere que nosotros vivamos? Ahora, un desafío de Dios a nuestra vida. Anhelamos profundamente estar reunidos como iglesia. Y aquí hay como un sentido, ¿no es cierto? Y también alguna consejería que hemos tenido en estos días. Pastores, que a mí me cuesta y me cuesta. No, pero si a todos nos cuesta. A todos nos cuesta congregarnos a través del Zoom. Pero usted no está creciendo como una columna nueva, ¿no es cierto? O una columna más de las bases de la fe, el congregarnos. No, pastores, que para mí el congregarme es en el templo. No, no. O sea, los que nos ha tocado vivir en esta pandemia, usted es iglesia donde está.
El templo está cerrado, pero la iglesia camina, viva, avanzando. Entonces llegamos a enfrentar personas que su conducta de fe o su hábito de cristianismo es ir al templo, pero se cierra el templo y se perdió todo, digamos, vivencia y todo crecimiento. Entonces muchos se han estancado porque el templo está cerrado y no han entendido que la iglesia somos nosotros, todo hombre y mujer que ha conocido a Cristo y llamados a tener comunión. Entonces aquí hago un llamado a los que estamos escuchando, yo también escucho, no es que esté predicando nomás, y hago un llamado a los que van a escuchar este sermón. Entonces, si usted ha dejado de congregarse en las reuniones virtuales, comience a hacerlo. Motive a otros, exhorte o exhortemos a otros a que volvamos. Si no es tan sencillo que se va a abrir el templo y vamos toda la iglesia. ¿Ah? O sea, de verdad que yo diría, gracias a Dios por los que volvieron al templo y nunca se desconectaron. Y decir a aquellos que volvieron sin haber aparecido nunca en una reunión, decirle, hermanos, ¿qué les pasó? Y me van a decir, pastor, tenga misericordia, sí, pero no puedo dejar de decirles que nos hemos equivocado. Crecer en la oración, crecer en la palabra, crecer en la comunión y en congregarnos, ojalá lo que más podamos, porque todos vamos a tener lucha, pero hagamos el esfuerzo de congregarnos. Ahora, aquí yo abro un paréntesis, hablo de mi propia experiencia. Yo hay días que tengo 8 reuniones y termino probablemente hecho pedazo, pero al terminar la última reunión, basta decirle a Dios, Dios renueva mis fuerzas y Dios las renueva como la de un búfalo. No hay nada que nosotros podamos decir que es imposible. Pero sin embargo veo personas que ni siquiera se reúnen en una media reunión. Y felicito a aquellos que se reúnen en todas las reuniones, porque eso es crecer. Para mí cada reunión es crecimiento espiritual, escuchar palabra. Ayer en la tercera reunión que tuve fui ministrado por una palabra. Y, y en la cuarta reunión que tuve, o perdón, en la segunda reunión que tuve ayer, fui ministrado poderosamente por la palabra. Me edificó el mensaje y crecí. Y en la tercera reunión que tuve ayer, pude predicar la palabra. Y en la cuarta reunión final, de verdad que soñé y seguí soñando en convicción de que el mundo está abierto para las misiones y la evangelización. Y al terminar la cuarta reunión de ayer, dije, Señor, aquí estamos, seguimos adelante. ¿Qué vamos a hacer? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú has de bendecirnos. Señor, tú has de respaldar. Señor, tú has de proveer. El mundo está abierto, necesitamos plata, bueno, tú eres el dueño de la plata, y esas convicciones nos llevan a avanzar con la ayuda de nuestro Dios. Hermanos, no desmayemos, por favor, no desmayemos. Si usted ve que está creciendo cada día, siga creciendo. Si usted ve que se está estancando en la fe, por favor, no. Y si usted ve que ha retrocedido, por favor, reaccione en el nombre de Jesús. Y en amor se lo digo, reaccione y volvamos a tomar el arado y sigamos adelante surcando en el nombre de Jesús. Quiero ir cerrando este mensaje con el texto base que mencioné al principio. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Este versículo lo he estado compartiendo con varios ministerios. Hoy día lo quiero compartir una vez más con la iglesia. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué ha visto usted en su vida? ¿Qué ha visto usted en la iglesia? ¿Qué ha visto usted de la gloria de Dios manifestándose hoy y siempre? Y usted podrá decir, sí, yo he visto paralíticos caminando, he visto personas que han sido sanadas, he visto personas que han sido libertadas de demonios o de opresión, he visto, he visto, he visto. Hemos visto tantas cosas. Y si podemos enumerar todo lo que hemos visto del momento que Dios nos permitió comenzar toda esta bendición de ser cristiano, nos faltaría
hoja para escribir libros de experiencias. ¿Ah? ¿Qué hemos visto esta semana? Cómo Dios nos ha cuidado, cómo Dios nos ha fortalecido, cómo Dios nos ha guardado. Ayer testigo de cómo Dios guardó a uno de los autos que estábamos en la caravana de un terrible accidente. Y, y ese auto quedó pero a centímetros después que las ruedas humearon al momento en que frenó el que le iba a pegar medio a medio. Ahí yo vi la mano de Dios, porque justo yo iba detrás de todo eso. Y al final con mi esposa dijimos, gracias Señor. Hemos visto que tu mano pudo frenar esto, porque hasta ahí habría terminado toda la caravana y toda la actividad que habíamos tenido, que estaba siendo de tanta bendición. La mano de Dios protegiéndonos, a veces sin darnos cuenta. Eso es convicción. No podemos dejar de anunciar palabra de Dios. Hemos visto la gloria de Dios en todo momento. Qué hermoso. Hemos oído testimonios, pero más que testimonio hemos escuchado enseñanzas bíblicas. Y yo felicito acá a los profesores de la Academia Bíblica que cada semana están enseñando. Felicito a los predicadores de nuestra amada primera iglesia que predican. Y aún es mi oración que Dios siga levantando más predicadores, hombres y mujeres que sigan predicando y hablando con profunda convicción lo que realmente Dios le ha enseñado y le ha permitido vivir. No podemos darnos la licencia de cerrar nuestra boca y de vivir un testimonio que no es el correcto. El mundo está desesperado. ¿Qué le diremos al mundo? Antes de orar, quisiera compartir una pequeña definición de convicción y aún animarles para que en la Biblia ustedes puedan buscar tantos ejemplos, es una buena tarea para la semana, tantos ejemplos de hombres y mujeres que manifestaron profundas convicciones delante de Dios. Bueno, convicción, hay muchas definiciones, pero me gustó esta, que tiene mucha relación a lo que estamos hablando, un estado profundo de fe, y parte con la fe. Y sobre el primer argumento, una profunda convicción, un profundo estado de fe, como como una subdivisión, podríamos decir, una creencia firme. Ahora, la fe que nos lleva a tener una creencia firme en Dios, en creer que la palabra es palabra de Dios, en creer que Dios nos rodea y nos respalda, en creer que no le saquemos ni le agreguemos a la Biblia, ni siquiera un tilde, como dicen también el mensaje. Ahí está mi fe fundada en la palabra, fundada en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero luego el tercer argumento de esta definición, estar convencido respecto a una verdad. Y aquí aplico para que estemos orando. Si usted tiene convicción, entonces usted vende su producto como si fuera el mejor. Y gracias a Dios que, como puse en ejemplo al inicio, aprendí de este hombre que presentaba sus productos como los mejores. Y aún con la voz del predicador, que grita a voz en cuello diciendo, esto es lo que le conviene. Y llegar a decir que el Evangelio no se vende, no, de ninguna manera, el Evangelio no se vende. Y no predicamos nosotros para sacar provecho, ni personal ni congregación. Predicamos la palabra de Dios porque la palabra es verdad y en relación a eso el mundo sin Cristo se está perdiendo, eso es verdad. El mundo sin Cristo no tiene buen futuro, eso es verdad. El hombre que ha conocido a Cristo tiene una vida eterna y la gracia y la gloria de Dios en todo, aun cuando realmente estemos pasando adversidad, conflictos o algún tormento. Si estamos en la barca y la barca está a punto de zozobrar, que nuestra convicción es que el Cristo de la barca es el Cristo que está en nuestra vida
en nuestra familia y es la cabeza de la iglesia. Y para mí eso es la profunda verdad. Ahora, ¿queremos nosotros estar en Cristo? Ojalá que sí. Queremos seguir orando con fe en el nombre de Jesús y llegar a creer esta profunda verdad que encontramos en la Biblia, que todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Jesús, ¿qué dice la Escritura? Os será hecho. Eso es verdad. Todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Jesús, os será hecho. Y la gran pregunta es, ¿por qué no hay resultado? ¿Será que estamos flaqueando en las convicciones, en la fe, en declarar verdad a la luz de la palabra? Y a propósito, yo he mencionado varias veces la declaración. Y la declaración es una de las palabras que el diablo nos ha querido sacar. Por todo este movimiento y los movimientos religiosos que se han levantado y han imperado en los últimos tiempos, alguien me dijo, pastor, no use la palabra declaración porque el otro movimiento lo usa. Y no use la palabra prosperidad porque otros movimientos lo usan. Y yo le digo, pero ¿por qué el diablo me va a robar palabra de Dios cuando en la Biblia aparece la palabra proclamar, proclamar verdad? ¿Y por qué entonces Dios voy a dejar de hablar de prosperidad cuando la Biblia habla de prosperidad? Ahora, en la sana verdad, en la palabra de Dios, que Satanás no nos robe palabra. Usted declare por la palabra que en el nombre de Jesús os será hecho. Escrito está. Y en el nombre de Jesús, Dios seguirá proveyendo protección. Dios nos va a prosperar en protección, Dios nos va a prosperar, ¿no es cierto?, en cuidado, Dios nos va a prosperar en lo espiritual, vamos a crecer espiritualmente, numéricamente, vamos a crecer y lo declaramos por la palabra y usamos la palabra prosperidad. Y al final, bueno, como añadidura, Dios prosperará materialmente. ¿Acaso Dios no lo ha hecho? Claro que sí. ¿Acaso Dios no lo ha hecho? Claro que sí. ¿Acaso Dios no lo va a seguir haciendo? De todas maneras. Iglesia amada, yo sé que hay momentos que no son fáciles, pero en esos momentos que no son fáciles, Dios sigue siendo el Dios de la iglesia. Y Cristo sigue siendo el Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Quién nos querrá enseñar Dios? Pregúntele a Dios a cualquier hora, Dios, ¿qué es lo que quieres con todo lo que estoy viviendo? Cuando mi fe está flaqueando, ¿qué es lo que quieres? Y te aseguro que Dios va a decir, esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero de ti. Deja eso, cambia esto, mejora esto. En términos, Dios quiere de nosotros que en todo vivamos una vida plenamente santificada y pura. Les invito a orar en esta hora. Y antes de orar, quisiera preguntar en esta hora, ¿cuántos de los que estamos en casa y unidos como iglesia anhelamos que Dios siga enseñándonos, perfeccionándonos? Mira lo que voy a decir, en algún momento exhortándonos y reprendiéndonos para que seamos la iglesia, la novia que Cristo viene a buscar muy pronto. Yo levanto mi mano. Yo digo, Señor, aquí estoy. Seré pastor, soy llamado por ti, Dios, pero tú conoces mi corazón. Aquí estoy. Yo quiero ser esa novia santificada, de profundas convicciones. Y me doy cuenta que a veces es una tremenda lucha que tenemos todos. Pero aquí le decimos a Dios, Dios, aquí estamos nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Y vamos a orar en esta hora. Querido Padre Celestial, el mundo está en una tremenda revolución. Y la iglesia en este tiempo viviendo quizás tremendas contradicciones. Pero en esta hora pedimos que tú tengas misericordia de todos nosotros. Enséñanos, Dios. Háblanos de tal manera que nuestro corazón sea removido y todo nuestro ser sea impactado por lo que tú tienes para nosotros. Padre, perdónanos, porque muchas veces creemos ser las personas que promulgan tremendas convicciones de fe, pero cuando nos viene el problema pareciera que se nos fue también la fe. Por eso, Dios,
Ayúdanos para estar ahí plenamente humillados en tu presencia y decirte, Dios, aquí estamos. Perdónanos, Dios, porque hemos errado al blanco en algún momento. Perdónanos, Dios, porque hemos pecado en algún momento. Perdónanos, Dios, porque no hemos dado el ejemplo ni hemos hablado conforme a tu voluntad. Señor, perdónanos. Ayúdanos a ser el hombre y la mujer que vive y que experimenta estas profundas enseñanzas bíblicas que nos llevan a crecer y a ser un gigante en la fe. Padre, gracias porque Cristo viene pronto por su iglesia. Y en lo que Cristo viene, tenemos esta tremenda responsabilidad de ser testimonio y hablarle a tantas personas que tú colocas en nuestro entorno. Perdónanos, Dios, renueva nuestras fuerzas, santifícanos, danos una visión, danos, Señor, un objetivo claro, que vivamos esta semana como si fuera la última semana que vamos a vivir y la vivamos, Señor, anhelando aprender de tu palabra, anhelando, Señor, experimentar lo que nuestra vida necesita. Padre, haz el milagro que necesita nuestro ser. Si en algunos casos son 40 años y más esperando un milagro, tú lo darás. Si en algunos casos son algunas semanas, algunos meses, tú lo harás, Dios. Sobre todo, tu nombre sea glorificado. Y enséñanos a nunca, nunca dejar de decir lo que hemos experimentado, lo que hemos visto, lo que hemos oído. El nombre de Dios sea glorificado hoy y siempre. Todo lo pido, Dios, todo lo agradezco en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Iglesia amada, un deseo ferviente que en esta semana nos vaya bien. Pero no nos vaya bien por la suerte, sino que nos vaya bien porque estamos dependiendo del Dios Todopoderoso. Que cada día nos levantemos con gozo y cuando estemos cansados veamos que Dios renueva la fuerza. Cuando nos falte qué decir, Dios llenará nuestro corazón y llenará nuestra boca para poder hablar palabra. Si algo falta en la despensa, Dios ha de proveer. Si Dios, ¿no es cierto?, ve que hay necesidad de trabajo, Dios va a dar trabajo. No perdamos los fundamentos de la fe. Dios seguirá haciendo tantas maravillas como lo ha hecho en nuestra vida, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, pero ya hoy día va avanzando y se nos está yendo. Digamos, Señor, ¿qué viviremos esta semana? Y nuevamente digo, en el nombre de Jesús, que nos vaya bien a todos, porque Dios quiere lo mejor también para nosotros. Gracias, Carmencita. Sáqueme de aquí, por favor.